Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de Página Abierta. El día de hoy estamos verdaderamente complacidos porque contamos con la presencia de todo un personaje. Se llama Alejandro Susti y él es docente universitario, es investigador académico, ha hecho estudios muy concienzudos acerca de la obra de Salazar Bondy, también es poeta, es narrador y por si fuera poco es músico, es cantante, guitarrista y compositor. Él es escritor, él ha publicado hace poco un libro de cuentos que se titula La otra orilla, que fue merecedor justamente, me refiero a que acertadamente, del premio José Watanabe en 2018. Así que lo tenemos en esta oportunidad y vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Helber, encantado de estar acá en tu programa. Nada, aquí listo para conversar lo que tú creas conveniente. Empezamos. Bueno, lo primero que quería ver contigo era un poco empezar este diálogo comenzando por el título del libro, ¿no? La otra orilla. Después de leer el conjunto de relatos, encuentro que el título encierra en sí una metáfora bastante significativa y, ¿por qué no, hasta sublime, ¿no? Es un poco como que el ser humano aspira hacia ese otro lado o a veces le tiene temor hacia ese otro lado, ¿no? No sé cómo te relacionas tú con la idea que está encerrada dentro del título. El título a mí me parecía sugerente por varias razones, ¿no? La idea de las dos orillas que hacen también indirectamente alusión al río, digamos, ¿no? Para mí el río es una metáfora muy, muy rica porque aparte de estar vinculada, bueno, con la idea de la vida misma, ¿no? Y su desembocadura en el mar, ¿no? Si pensamos un poco en las coplas de Manrique, la metáfora del río me parecía muy pertinente, ¿no? No fue el título original, porque al comienzo este libro llevaba el título de un cuento que está incorporado acá, que se titula El invernadero. Se titulaba El invernadero el libro, pero yo pensé en algún momento, ¿es este un buen título para un libro de cuentos? Me parecía que, bueno, el título del invernadero me parecía como muy cerrado en sí mismo, ¿no? Claro, hasta cierto punto. En realidad punto. La historia de ese cuento es la historia en realidad de un solo personaje, ¿no? Es un cuento un poco extraño, además es un cuento magnífico, es uno junto con Malabrigo, es uno de los que más celebro del cuento. Tienen una cierta tónica fantástica, esos dos cuentos, ¿no? Claro. Porque ocurre un fenómeno sobrenatural en ambos, ¿no? Pero pensé que necesitaba un título más abierto, ¿no? que sugiriera más posibilidades de interpretación. Y nada, siempre me interesó la idea de los márgenes, ¿no? Márgenes en varios sentidos de la palabra, o sea, margen en el sentido de umbral, margen en el sentido de lo periférico, o sea, lo que está fuera de algo, margen en el sentido también de lo que está afuera, pero que a la vez está adentro, o sea, que mira hacia adentro, ¿no? Las márgenes del río, que miran hacia el río mismo, hacia el lecho del río, ¿no? Entonces la imagen me parecía interesante. Ahora, claro, la cosa era que yo ya tenía escritos la mayoría de los cuentos. Y el cuento con el que yo estaba decidido a comenzar el libro era un cuento que trata sobre la vida de mi padre y de su hermano, e incluso de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo italiano, a quien nunca conocí. Mi abuelo viajó de Italia a Chile a comienzos del siglo XX, o sea, casi más de 100 años. Mi padre nació en Chile y luego mi padre emigró acá al Perú. Entonces yo traté un poco de rescatar la historia de todos ellos, ¿no? Que es una historia de desplazamientos, ¿no? Porque el desplazamiento, digamos, espacial, me refiero al desplazamiento espacial y también al desplazamiento temporal me interesan mucho en la narrativa, ¿no? O sea, me interesan textos narrativos que exploran estas diferentes dimensiones del tiempo, ¿no? Exacto, justamente ese punto quería tocar contigo porque no solo lo mencionas en la parte final donde han publicado el discurso
que tuviste a cargo en la ceremonia de premiación, sino también porque efectivamente en la lectura se descubre ese elemento, no como un elemento abstracto, sino como un elemento que realmente, o sea, se mete dentro de los personajes y los ayuda a entretejer las historias, sí, ¿no? De una manera que a veces ni siquiera ellos mismos son conscientes de que sí, sucede, ¿no? Ese es un buen punto. Sí, pues, es como si el tiempo habitara dentro de ellos, ¿no? Lo cual a mí me parece absolutamente, no sé, real, porque en realidad nosotros no solamente pertenecemos al presente, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, nuestras identidades, nuestras subjetividades están formadas, han sido formadas por todo lo que hemos vivido antes, ¿no? Somos el resultado de lo que ocurrió en nuestras vidas en el pasado, pero también somos resultado de lo que ocurrió en la vida de quienes nos antecedieron, ¿no? Entonces, eso me parecía interesante y eso también tenía yo que plasmarlo en el lenguaje, pero también en la forma del texto, en la estructura del relato. Por eso mis relatos no son lineales, o sea, no se ordenan cronológicamente, digamos, ¿no? Dan saltos en el tiempo, ¿no? A veces introduzco un personaje que de pronto narra un acontecimiento anterior al presente de la narración, pero ese acontecimiento es decisivo en la formación de quien está narrando o de quien está escuchando esa narración en el cuento, ¿no? Ahora, armar, estructurar todos estos juegos, digamos, de tiempos y de espacios me costó bastante, porque yo en realidad no tengo una carrera de narrador, o sea, yo comienzo escribiendo letras de canciones. Comienzo escribiendo letras de canciones, hace ya muchísimos años de eso, y después de ahí, bueno, empiezo a escribir poesía, lo cual me tomó también todo un periodo de aprendizaje, ¿no? Y bueno, ya en los últimos 10 años aproximadamente, yo empecé a incorporar en mis libros de poesía textos narrativos en prosa. Me interesaba el poema en prosa, me interesó el poema en prosa y me interesa el poema en prosa. En el año 2014 publiqué un libro que se llama Estacatos, que no son poemas en prosa, pero son textos poéticos en el fondo, ¿no? O sea, narran acontecimientos, experiencias autobiográficas, pero hay narraciones, sí, pues hay narraciones en ellos. Y empecé a experimentar un poco con la prosa narrativa, ¿no? Claro, es interesante, ¿no? Porque uno va también descubriendo los temas que como autor tiene dentro, ¿no? Ciertas recurrencias, ciertas obsesiones. Noto también, por ejemplo, esta situación de relación de tus personajes con el destino, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, en el primer cuento, en La otra orilla, Giovanni tiene que tomar una decisión aún a pesar de lo que él tenía planificado, ¿no? Sí. Movido por una fuerza que tú describes como oscura y remota. Sí. Entonces ahí es ese juego, un poco que desde la época de los griegos viene perturbando al ser humano, ¿no? Sí, es decir, no eres dueño de tu destino finalmente, ¿no? Exacto. Todos estos personajes tienen eso en común. Sí, eso es una buena observación. Bueno, y volviendo a estos dos cuentos que particularmente rescato, que son un poco de la segunda parte, ¿no? Porque mencionabas que el libro tiene dos partes, ¿no? La primera, que es un poco autobiográfica, y la segunda, donde te explayas un poco más en situaciones no tan personales, ¿no? Entonces, Malabrigo y el cuento El invernadero tienen un poco esa dosis de mágico, de real maravilloso, de sobrenatural. Y claro, uno como lector termina entendiendo que eso que parece estar fuera también está dentro de los personajes, ¿no? Y uno puede normalmente redescubrir su pasado con base en esas experiencias medio raras que a veces todos hemos tenido, ¿no? Sí, ahora que lo pienso, El invernadero y Malabrigo. Malabrigo es el nombre, pues el nombre claro, del puerto. Del puerto. En realidad eso obedece también a una experiencia autobiográfica, ¿no? Aunque claro, yo he recreado todo eso, pues. O sea, claro, se refiere a un viaje que hicimos con un grupo de amigos hace muchos años. Yo tenía amigos que corrían olas. Yo nunca he corrido olas, el mar en realidad prefiero verlo desde la orilla. Y nada, es uno de esos viajes, A mí lo que me impresionó esto era en Chicama, pues. En Chicama, en Puerto Chicama.
Pero el nombre Malabrigo me llamaba mucho más la atención que la palabra Chicama, ¿no? Pero me impresionó la belleza del lugar, la belleza del mar, o sea, no sé, pues la belleza de las olas, ¿no? La racha de las olas, pareja y casi como si se tratara de una pintura, ¿entiendes? Es una observación poética finalmente, ¿no? Sí, ¿entiendes? O sea, son imágenes que a uno se le quedan grabadas en la memoria, ¿no? Entonces, esas imágenes tienen tal fuerza que llega un momento en que si uno, bueno, está escribiendo, tratando de dar forma a algo, de pronto invaden tu imaginación, ¿no? Se introducen en tu imaginación y te dicen, no, acá estamos, ¿no? Eso me sucedió. Ahora, en el caso del invernadero, sí he visitado alguno que otro invernadero. El invernadero me interesaba porque es un espacio cerrado, hermético, seguro que también quizás. Carlos Schwal me decía, Carlos Schwal es un amigo mío, narrador, que el invernadero funcionaba como una metáfora de la creación literaria, me decía él, ¿no? Lo cual también me parecía bien interesante. Sí, porque se gestan algunos detalles ahí dentro de la propia narración que son bastante significativos para el personaje y también para el autor, ¿no? O sea, la sorpresa, a pesar de que, bueno, el hilo argumental no llega a ser redondo en su conjunto, pero lejos de ser una desventaja, se constituye una ventaja de la propia narración, ¿no? Entonces eso me parece fabuloso porque ahí se nota la destreza de la prosa, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay, bueno, tal vez una de las últimas preguntas, ¿cómo puede convivir dentro de un personaje, o bueno, dentro de tu propia vida, tantas diversas actividades, ¿no? Ya lo han mencionado otros entrevistadores, imagino que probablemente estarás aburrido de decirlo. De responder esa pregunta. No, de ninguna manera. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo sobrevivir en el intento? ¿Cómo sobrevivir en el intento, no? Bueno, para mí un estímulo lo constituye una serie de figuras, digamos, de artistas peruanos, ¿no? Yo siento mucha admiración por escritores y artistas peruanos que han logrado desarrollar estas distintas facetas. Realmente admiro, por ejemplo, la obra de Jorge Eduardo Eilson, o la de Sebastián Salazar Bondi, o incluso la del propio César Vallejo, ¿entienden? Porque o sea, se trata de escritores, de creadores que pudieron trabajar en distintos ámbitos, ¿no? A desarrollar distintas facetas, ¿no? Eso para mí es un estímulo. Y bueno, el reto también de poder plasmar creaciones con distintos materiales, pues, ¿no? Es como el alfarero que de pronto empieza a descubrir que también puede hacer muebles de madera, pongamos, o si no muebles, esculturas de madera, ¿no? Esculturas de madera, de mármol, de hierro, en fin, ¿no? Y eso me fascina porque te hace entrar en contacto no solamente con otros materiales, sino con otras maneras de concebir formas, ¿no? Estructuras, ¿no? La música ahora, todo eso se va acumulando también, no es que sean actividades, ¿cómo decir?, externas o separadas, ¿no? Discretas unas de las otras. En el caso de la música a mí me ha ayudado muchísimo a siempre a fijar, a prestar atención en el ritmo de la palabra. Ah, eso es muy importante. El ritmo de la palabra para mí es fundamental. Para muchos ahí está el secreto de la prosa y de la poética. Alejandro, muchas gracias por tu presencia en el programa. Estoy seguro que vamos a tener noticias tuyas, no solo como narrador, sino como músico. Ya tendremos oportunidad también de conversar sobre ese aspecto. Invito a todos ustedes, como lectores, a aproximarse a este libro, La otra orilla, de Alejandro Susti, que lo pueden encontrar en librerías y realmente van a descubrir historias muy interesantes, muy enriquecedoras para el ser humano, así que, bueno, espero verlos en la próxima oportunidad de Página Abierta. Hasta pronto.